creo que nunca, porque eso se lleva en el corazón, ¿viste? Cada vez que vemos a nuestros alumnos grandes, con sus familias, o que vienen y se cruzan y te dan un beso, un cariño, es imposible olvidar, porque es algo del corazón, no solamente es un trabajo. Esto es una vocación y puede el corazón, entonces, imposible olvidar, ¿no? Las cosas más lindas que tiene es los chicos. Siempre cuando los chicos se acercan, te saludan para ese día o te cruzan por la calle y los ves que han progresado, que son profesionales. Es lo más lindo que tienen. Yo creo que el verdadero festejo para un profesor lo ve a través de sus alumnos, cuando los ve transformados en personas de bien, en profesionales, en exitosos, en buenos papás. Yo creo que la labor ahí te das cuenta que está cumplida. Silvia, ¿cuántos años ejerciendo la profesión? Y 37 años fueron, porque yo egresé en el año 76 y ya estando en segundo año del profesorado empecé con una suplencia en el colegio, estaba estudiando todavía. Así que yo trabajé 37 años en el colegio secundario, empecé haciendo suplencias, viste, algunas poquitas horas, después hice una suplencia como preceptora, después ya tuve horas titulares, y bueno, después tuve la dirección en el final de mi carrera. Siempre el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, tu hogar, digamos, como estudiante y volviendo ahí muy cerquita de haber egresado como profe. Sí, por supuesto, mi corazón siempre estuvo puesto ahí. Igualmente trabajé en otras escuelas, tanto acá en Argentina como fuera del país. Trabajé en el colegio de Fortín, en Las Piura, algunas veces en Las Varillas, es decir, en la región, viste que tomabas horas, si podías al comienzo, tenías a lo mejor algunas horas cátedras aquí, otras íbamos armándonos en nuestra carrera, sí. ¿Tu título eres profesora de...? Matemática, física y astronomía. Y después hicimos un postítulo en computación. Bueno, a ver, matemática, ¿la carrera más odiada era? ¿O cómo la veías vos la matemática en tu época de estudiante? Y me preguntaba, a mí me encanta matemática. Y traté eso de transmitirla a los chicos. Y de hecho muchos de mis alumnos han seguido esa carrera como profesores de matemática o vinculados a matemática. A mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? El famoso libro de Tapia. Ay, ¿te acordás? Claro que sí. Los libros de Tapia, ustedes eran más jovencitos. Pero yo empecé con los de Repeto, los más viejos. Con esos libros fue que empezamos a dar clases. Repeto ya era una modernidad total. Bueno, Ana, ¿y vos? ¿Profesora de...? Yo soy profesora de Biología y Geografía en el colegio. Me recibo en el, párate que no me acuerdo, el 83, no, pará que me lo anoté, perdón. Están todos los datos anotados acá. 1983, son tantos años. Y me recibí en el 82, o sea, termino en noviembre del 82, en marzo ya estaba trabajando acá en el colegio, haciendo una suplencia. Y bueno, desde allí hasta que me jubilé, siempre, 33 años o 34 casi, de trabajo en esta escuela. Después también trabajé en Fortín, 3 años después empezamos con ella y otro grupo pequeño. Cuando el colegio se abre, éramos muy poquitos, creo que se abrió en junio el colegio, y yo también trabajé, ella deja antes Fortín, pero yo seguí hasta que me jubilé en los dos colegios. También hice suplencia en la dirección cuando Silvia se fue a Estados Unidos. También hice una suplencia en la dirección cuando estuve en Fortín, que Ana Grosso había tomado licencia. Y bueno, siempre trabajando, siempre en contacto con los chicos. A ver, y de su época de estudiantes, ¿qué profesor les marcó esa etapa del colegio secundario? Imagino que algunos después se convirtieron en compañeros, ¿o no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo mucho de Carmen Milanesio, que era profesora de biología, y me encantaba cómo enseñaba, pero hemos tenido profesores maravillosos. Homero Pochettino, Zuni Gualdoni, que después fuimos colegas por muchos años con ella. Muchos, no, me cuesta nombrarlos porque a lo mejor uno se olvida de alguno, y realmente después cuando hemos sido colegas hemos tenido un recorrido precioso, con muchas alegrías. Nosotros teníamos en el colegio un grupo humano espectacular, docente, nos llevábamos re bien, y bueno, todo eso son recuerdos imborrables, ¿viste? No te olvidas. Y a mí me encanta mi profesor, que lo sigo hablando por teléfono cuando puedo, el profesor Homero Pochettino, que sin ser docente, era una persona que ponía una vocación tan grande
en las clases era maravilloso. El doctor Luz, que tampoco era docente y sin embargo manejaba su cátedra tan bien, su uni, que fue nuestra compañera de trabajo después, Vigliano era muy buen profesor también, y fíjense que ninguno de los cuatro, bueno, Zuni sí era docente, pero ninguno de las otras tres personas que yo te menciono eran docentes. También uno los respetaba mucho, la figura del maestro en el aula, del profesor, ya impartía un respeto y su palabra se escuchaba, se respetaba, se atendía, cosa que se ha ido degradando con el tiempo, lamentablemente. Creo que ha cambiado mucho con el tiempo. Antes un docente era una persona respetada y hoy es uno más, es un trabajador más. Muchas veces hasta las autoridades no se preocupan demasiado y yo creo que no se valora al docente en realidad. Y más ahora viste, porque, a ver, antes éramos como la única fuente o las pocas fuentes, recursos, herramientas para que el chico aprendiera. Hoy con el acceso a las redes, la inteligencia artificial, eso también hace que la figura del profesor o del maestro medio pierda importancia. Lo que pasa, que yo creo, es que sí, el acceso a la información es mucho más fácil y ha podido reemplazar en ese aspecto a los maestros. Pero lo que es cariño, contención, apoyo, esa parte humana, si no está el profesor, la máquina no lo hace. Y creo que eso es lo más importante. ¿Qué le dejó esta actividad, esta vocación, el ser profesora? El amor de los chicos. El amor de los chicos. Ellos son, en mi caso, me va a hacer emocionar, lo más maravilloso que yo recogí. Yo sigo encontrándolos en la calle. ¿La mayor recompensa esa? Sí, obviamente. Sí. Cuando vos sabés que, aunque sea un granito de arena pusiste, para que ese chico fuera una mejor persona, para que fuera un profesional, es maravilloso. Y cuando te encuentran, y me han pasado un montón de situaciones en las que los chicos vuelven agradecidos. A veces, yo siempre les digo, a veces tenía que, cuando estaba en la dirección especialmente, tenía que tener siempre la cara de mala por miedo a que se te descontrolaran las cosas. Y después de grandes ellos entienden que lo que uno hacía era poner límites no como castigo, sino como contención. Hace un tiempo un chico me encontró y me dijo, gracias por ponerme límites, porque yo en ese momento creí que usted me retaba y usted me cuidaba. Ella dice los chicos son, pintan canas ya, y no lo podés creer, pero muchas veces nos llama la atención que caminamos juntas y nos saludan con un respeto, con un cariño que comentamos que realmente te llega te llena el alma, ¿viste? Y quiero mandar un saludo grande a todos los profesores, a nuestros compañeros de secundario, de los colegios en los que hemos estado trabajando, y que pasen un feliz día, y a ponerle voluntad y vocación a este maravilloso trabajo que tenemos. Feliz día a todos los profesores.